Nuestra invitada de hoy es una mujer que en este momento es una de las aspirantes a ocupar la Secretaría de la OEA. Es actualmente nuestra embajadora en Viena, el lugar donde se concentra la discusión sobre la política de drogas. Fue clave a la hora de desactivar el consenso, conocido como el Consenso de Viena, en el que se forjó la política prohibicionista de los últimos 30 o 40 años que se ha extendido por el mundo y que hoy pues es una política fracasada, como lo ha dicho no solamente el presidente Gustavo Petro, sino otros presidentes del mundo. Hoy es la invitada especial de la conferencia más importante que se está haciendo a nivel mundial sobre reducción de daños, que es una nueva política que se está abriendo paso para enfrentar el problema del consumo de la droga y que incluso el presidente Joe Biden, cuando estaba en el poder en los Estados Unidos, incluyó dentro de la nueva política de aproximación al tema de las drogas. Un país que además padece una de las grandes epidemias por cuenta del fentanilo. Laura es una persona que ha trabajado no solamente en el tema de las drogas, fue vicecanciller, pero además también ha sido siempre una experta en política internacional y también periodista. Estuvo muchas veces aquí en A Fondo. Hoy la tenemos para que nos explique la importancia de lo que está sucediendo en Viena, la importancia de lo que significa la nueva aproximación de reducción de daños para abordar el tema del consumo de drogas y de la política de drogas. Escúchenla. Hace rato queríamos hacer esta entrevista yo creo, con una de las embajadoras que más empeño y trabajo y conocimiento tienen de lo que significa estar en el puesto que está. Ella fue nombrada embajadora en Viena después de haber sido vicecanciller. Es una persona que ha trabajado toda su vida en el tema de relaciones internacionales. Ha trabajado y estudiado todo el tema de la lucha contra las drogas. Es uruguaya, pero colombiana también. Bienvenida, Laura Gil. ¿Qué más podemos decir? Además de eso, ha sido una gran investigadora, ha trabajado en muchos medios de comunicación y curiosamente, siendo tan cercana a Fondo, nunca la había entrevistado como embajadora. Bienvenida, embajadora. Un gusto estar aquí, es todo un honor. Una de las cosas que ha cambiado en el mundo y que no sabemos hacia dónde es que se dirige esa política es la política que tiene que ver con la lucha contra las drogas. No solamente Colombia cambió con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder. Hoy tenemos una nueva política muy distinta a la política basada en el prohibicionismo, que durante tantos años marcó los derroteros de ese tema en Colombia. También a nivel internacional, el año pasado se produjo casi que un terremoto por cuenta de una resolución que se llevó a cabo en Viena, donde sesiona la comisión experta dedicada a ver qué pasa con el tema de las drogas de las Naciones Unidas. Y lo que es más interesante es que esa resolución que tumbó el consenso que había sostenido durante tantos años la política tradicional de la lucha contra las drogas, fue liderada por nuestra invitada de hoy, la embajadora en Viena de Colombia, Laura Gil. Hoy la tenemos de invitada aquí en A Fondo. Bienvenida, Laura. Un honor estar aquí contigo, María Jimena, y con toda tu audiencia. Yo debería no decirle Laura, sino embajadora.
sino Laura, y Laura Gil ha sido una de las personas que más ha estudiado el tema de política internacional, es una experta, fue viceministra de la Cancillería de Relaciones Exteriores y de ahí pasó a Viena. ¿Qué ha pasado, embajadora, desde que se rompió el consenso en Washington? La idea, si yo mal no estoy, era que se iba a trabajar desde ese momento en la construcción de una nueva política para diseñarla de acuerdo con los nuevos planteamientos que salieran de esa discusión. ¿En qué va esta construcción de esta nueva política y cómo ha impactado la llegada de Donald Trump al poder? Porque tengo entendido que Estados Unidos fue parte de esa nueva coalición, y que ellos, bajo el gobierno de Biden, estaban dispuestos a meterse en ese grupo de 63 países para cambiar los paradigmas de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, antes que nada, debo decir que han sido muchos años de colegaje, María Jimena, en los que Sí, creo sí, sí, que sí, me puedes decir Laura con toda la confianza, porque han sido muchísimos años de trabajar incluso de la mano. Entonces, exactamente. Hemos, em, nos ha tocado. estas son circunstancias de la vida. Nos ha tocado Sí, sí, sí. reemplazarnos mutuamente en muchos trabajos. Es correcto, es cierto. Entonces, para contar un poco dónde estamos ahora. En los últimos 2 años, Colombia se ha dedicado a construir un bloque sólido de países amigos. Primero es un pequeño grupo de unos 15, 18 países que se agrandó a esta coalición que presentamos en la última sesión de estupefacientes, la del año anterior, Sí. de 63 países. Y con esos 63 países, cuando hicimos nuestro anuncio en público como coalición, pedimos Ujú, una revisión crítica del régimen global de drogas en el marco de las convenciones. ujú, Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en que después de que Colombia fuera el país que creó el escenario para que se rompiera el consenso de Viena y por primera vez se introdujera en la política global de drogas la reducción de daños, hoy en día hicimos pasar una resolución que básicamente plantea la revisión crítica. ¿Y por qué esta resolución de Colombia fue otro terremoto más aquí? Es que no ha habido hasta la fecha, desde la primera convención de drogas que se adopta en 1961, un análisis independiente de cómo está funcionando el régimen global de drogas. Y esto ujú. es lo que conseguimos en la última sesión de estupefacientes. Que se realizó hace muy poco. Sí, del 10 al 14 de marzo. El 14 de marzo fue aprobada nuestra resolución por 30 votos a favor, 3 en contra. Y esta resolución crea un panel de alto nivel de expertos independientes. Y quienes conocemos Naciones Unidas y quienes hemos estudiado Naciones Unidas sabemos que los procesos de reforma llevan mucho tiempo, pero Ujú. generalmente empiezan con un análisis independiente. Y ya sabemos los nombres de esos expertos que van a liderar esa Mm, comisión de investigación, de indagación. No, esta resolución fue aprobada el 14 de marzo, entonces la primera reunión que tendré con Naciones Unidas para discutir termi- los términos logísticos de esta convocatoria, el posible costo, en fin, Ujú. será la semana que viene. Y ahí tendremos una idea de cómo poder avanzar. Nuestra propuesta, o sea, lo que quedó consignado en la resolución es que se presenten avances el año que viene
y en 2 años podamos tener un informe final de análisis del régimen global de drogas. Una de las, digamos, uno de los, yo creo que avances sustanciales que ya se dio desde la primera resolución del año pasado es que se logró por lo menos meter un análisis distinto, una vía distinta de ver y de abordar el tema de las drogas. Y tú lo dijiste antes, y ese camino está contenido en una frase que es muy importante, la reducción del impacto que tiene el uso, por un lado, el consumo de drogas, Ujú. y la presencia también, yo me imagino, de los grupos ilegales en países como el nuestro. Esa nueva política, esa nueva visión, ¿qué significa realmente? La reducción de daños en realidad hace referencia a estrategias e intervenciones de salud pública para minimizar el riesgo del consumo de drogas. Y era una aspiración de los países más liberales y de la sociedad civil internacional desde hacía más de una década, quizás más, em, porque la evidencia científica es incontrovertible de que las estrategias de reducción de daños salvan vidas, Ujú, pero los países más conservadores siempre han considerado que esas estrategias son tolerantes con el consumo y por lo ujú. tanto en Viena nunca se había podido lograr reducción Hablar de sobre eso. daños un, en un documento de política adoptado por los países. O sea, hay expertos Sí, de Naciones Unidas a título personal que hablan de claro. reducción de daños, pero como política de drogas nunca se había logrado. Y eso fue lo que logramos el año pasado y es un gran triunfo de la salud pública sobre el enfoque punitivo. Una de las cosas que es curioso y es que de hecho ya Joe Biden, bajo sus años de gobierno, había adoptado la política de control de riesgos. ¿Es así o no? Ya era una realidad dentro de la política norteamericana, que se estaba yendo de la política prohibicionista punitiva. ¿Es así o estoy eh, cometiendo una falacia? Es absolutamente cierto. Y te voy a contar ciertas intimidades de las discusiones que tuvieron lugar aquí en Viena. Cuando nosotros, cuando yo llegué a Viena, empezamos a hacer una serie de reuniones con los países más afines los viernes en la residencia. Y en esas reuniones lo que tratábamos de identificar eran eh, l- puntos en común que nos permitieran coordinar acciones aquí en Viena como bloque. Y Ujú. fuimos ganando confianza, pero Estados Unidos nunca hablaba de reducción de daños. Y yo recuerdo que en Mm, una de las reuniones yo pregunté, pero si ustedes hacen reducción de daños, ¿por qué no hablan de reducción mm, de daños? Y mm, la respuesta fue que no hablaban de reducción de daños porque tenían miedo que eso fuera asociado directamente con salas de consumo. Es decir, hay muchísimas estrategias de intervención pública que encajan en reducción de daños y no todas tienen que ser salas de consumo. ya. Ellos no iban hasta allá, hasta las salas de consumo, pero creo que es un- una manifestación del nivel de confianza que fuimos construyendo en esta pequeña Ujú. coalición, que después se volvió una de 63 países, Ujú, que Estados Unidos empezó a acoger el término reducción de daños. Y poquito a ujú, poquito, esta misma administración Biden, que hacía reducción de daños, pero que no quería llamarla reducción de daños, fue la que terminó proponiéndolo en una resolución sobre sobredosis, que fue finalmente donde intervenimos nosotros para salvar esta,
la reducción de daños del embate de los países conservadores. Y entonces, ¿qué ha pasado desde que llegó Donald Trump al poder? Los Estados Unidos, si bien tengo entendido, formó parte del equipo del grupo de los 63, que estuvo de acuerdo en cambiar un poco las cosas y plantear un nuevo escenario, digámoslo así. Hoy que se ha venido trabajando y que se ha sacado una resolución como la que acaba de salir en marzo, ¿qué pasó con los Estados Unidos? ¿En qué lugar está? No es del todo claro en qué lugar está en general. Sabemos en qué lugar estaba con respecto a la resolución que nosotros acabábamos de hacer pasar, porque fue el país que llamó a la votación y dos, uno de los tres países que votó en contra. Esto no quiere decir que tengamos claro exactamente dónde está Estados Unidos en cada uno de los puntos que discutimos en materia de política de drogas aquí. Por Ujú. ejemplo, en reducción de daños, todavía no sabemos exactamente dónde está Estados Unidos. Eso se debe, María Jimena, a que recién se están posesionando los técnicos en el Departamento de Estado Ujú. que manejan estos temas y todavía no han mandado instrucciones claras a Viena. O sea, todos los países en algún momento nos tenemos que entender con estos procesos de transición, entonces Claro. no está claro. Lo que sí le puedo decir es que pase lo que pase con respecto a Estados Unidos, quisiera enfatizar de que Mm. nuestra relación con Estados Unidos, esa confianza que construimos cuando Sí, teníamos posiciones afines, se mantiene ahora todavía. que podemos tener, sí, ¿sabe por qué? Porque la gente sigue siendo la misma, siguen siendo los mismos funcionarios. Entonces, podemos tener el mismo diálogo fluido, así sea, para decirnos cosas en las que no estamos de acuerdo. Esa confianza ganada se traduce, creo yo, en una ganancia ahora que no vamos a estar en las mismas posiciones. Ah, entonces se puede decir que de alguna manera en el nuevo consenso las cosas han cambiado así. Estados Unidos, que estaba antes en ese consenso, ahora no está, pero el consenso sigue siendo mayoría En esa coalición, sí. en O esa sea, coalición. de hecho, si nos vamos a votación, eh, como lo probó la resolución, el bloque mayoritario ganó y Estados Unidos estaba en minoría. En efecto. Hablando de la política de reducción de daños, no solamente eso cambia la manera como se toca el tema de las drogas en los países consumidores, también cambia la manera como se ven a los cultivadores, por ejemplo, porque tradicionalmente han sido vistos cuando uno utiliza las políticas punitivas como parte de la cadena criminal. Y ahí la gran discusión aquí entre muchos fiscales todavía, porque hay una tesis según la cual, que es la que está utilizando hoy el gobierno, y que utilizó también el gobierno de Juan Manuel Santos de alguna manera para decir que las personas que cultivan, los campesinos que se dedican a eso, así como los propios raspachines, pues no son parte de la academia, no son parte de la cadena criminal, sino que son casi que víctimas sociales de un entorno que pues los empuja hacia ese camino de la ilegalidad y que hay que sacarlos de la ilegalidad. ¿Eso cómo funciona? Y eso también se está discutiendo, Laura, en esta aproximación que se está haciendo nueva, o esa es una parte que no se toca. Debo decir que en las discusiones multilaterales que yo he tenido lugar aquí en Viena, el tema de la criminalización o no de los pequeños productores Sí, de hoja de coca no son temas a los que nos referimos en así, el día a día. Eso se tocan, son temas que Estados Unidos más que nada trata a nivel bilateral, pero ya. aquí la preocupación tiene que ver más con el control de las sustancias que son Ujú.
listadas en las convenciones Ya. que con otra cosa. Mi posición frente a eso es que yo creo que la política nacional de drogas es clara y que a los países no les importa cómo se llega a los resultados mientras los resultados sean positivos. Es decir, nosotros tenemos una obligación de controlar la, por ahora, la hoja de coca, porque sigue siendo una sustancia incluida en la lista, y la cocaína. Es evidente, Laura, que hoy hay nuevas drogas en el mercado y que el mundo está consumiendo drogas completamente distintas a las que inicialmente dieron pie para diseñar la política contra las drogas. Además de la cocaína, que ya va como en el cuarto lugar, está en primer término fentanilo, después están las drogas sintéticas, yo les digo químicas, las drogas sintéticas, y está incluso, pues hay otras cosas que vienen, incluso la heroína. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para estudiar este nuevo escenario y cómo influye en la discusión que ustedes están teniendo en este momento? Este punto que has tocado es fundamental para lo que nosotros planteamos en Viena. Nosotros decimos aquí, el mercado ilícito ha cambiado radicalmente y nosotros seguimos con las mismas estrategias de hace varias décadas. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice la Junta Internacional de Estupefacientes, por Mm, ejemplo. Entonces yo quisiera darle unas cifras para poner en contexto lo que decimos. En 2022, según Naciones Unidas, 292 millones de personas consumieron drogas ilícitas. mm. De esas, 228 consumieron cannabis, o sea, marihuana. Opioides consumieron 60 millones de personas. Después a eso le siguen las anfetaminas y nosotros con la cocaína estamos en 23 millones, o sea, menos del 7,8% del mercado de drogas ilícitas. Y de ese Está por 7 encima, o sea, están por encima de está los la opioides. marihuana, los opioides y las anfetaminas. Cocaína está en el cuarto lugar. Mm, Y de esa cocaína, Colombia provee alrededor del 70% del mundo. O sea, Colombia es el mayor productor del mundo con un 70% del mercado. Obviamente es algo que no nos hace sentir orgullosos. Esto es algo que tenemos que superar como país, ujú. está claro, pero hay que mantener las cosas en su perspectiva. Si el 7,8% del mercado es de cocaína y nosotros de ahí proveemos el 70%, Colombia está alrededor del 5,5% del mercado de drogas ilícitas en el mundo. Y la pregunta que yo me hago y le hago a todo el mundo aquí en Viena es por qué nosotros, colombianos y colombianas, sentimos que el régimen mundial de las drogas está sobre nuestras espaldas y que todo depende de que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Sí. Ese es un reclamo que hacemos con fuerza en Viena Mm. porque creemos que nos ganamos la autoridad moral y política de preguntarlo. Claro, es que eso ha ido cambiando, digamos, el grueso de ese nuevo problema recae en otros países, lo cual demuestra, pues, el fracaso de la guerra contra las drogas, porque opera como los balones, ¿no? Famosa teoría del balón, ¿no? Espichamos en Colombia, hicimos presión en Colombia, pero salió después en otras cosas y con formas distintas y con nuevas drogas, como ocurre en este momento en México con el fentanilo. Pero ese llamado que haces tú, Laura, ha tenido eco, es decir, hay otros países que están tomando, digamos, eh, esa discusión también. Me refiero, por ejemplo, a México, me refiero, por ejemplo, a el propio a países, digamos, del sudeste asiático, en el tema de opioides. Se está produciendo, digamos, como una
se están viendo nuevas voces de países que estén con ganas de meterse en la discusión y que no sea siempre Colombia el que lleve como un karma esa bandera. Pues mire, voy a contestar en varios pedazos esta respuesta. Lo primero que diré es que hay un bloque sólido de países que quieren nuevos enfoques, pero incluso este bloque sólido de países no quiere que haya reforma legal. Las convenciones, las tres Ujú, convenciones de drogas más el protocolo de una de ellas, lo que hacen es básicamente volver, construir un modelo prohibicionista. ¿M? Ese ujú, modelo prohibicionista nadie lo quiere tocar. ¿Y por qué nadie lo quiere tocar? Porque los países más liberales temen que si abren la discusión, los países más conservadores puedan ir incluso marcha atrás. Y los países más conservadores temen ujú. que los liberales Sí. logren eh, introducir cláusulas de regulación, como por ejemplo regulación de la marihuana. Entonces, ¿cómo se han dado los avances? Los avances que se han dado a través de algo que los países han logrado imponer eh, aquí en Viena con muchísima resistencia, que es lo Ujú, que se llama la flexibilidad de interpretación de las convenciones. ujú, Entonces, aquí voy a por qué es tan importante tener un análisis independiente y ver cómo se puede avanzar aún sin ujú, reforma legal de las convenciones. Porque las convenciones en sus objetivos principales ponen la salud y el bienestar general como el gran objetivo de las convenciones. Entonces ujú, los países han dicho, bueno, si la salud y el bienestar son los objetivos finales, la aspiración máxima de estas convenciones, tenemos libertad de cómo llegar hasta allá. ujú. Y entonces lo que han hecho es encontrar caminos para ir evadiendo. Y por ejemplo, usted tiene que no solo el cannabis recreativo ha sido regulado en muchísimos países, medicinal ha sido regulado, sino Sí. también el recreativo. No O hemos podido acá. o legislaciones tan Sí. ambiciosas como la de República Checa, que va a legislar sobre, que va a legislar, no, ya legisló, volvían regulando sustancias levemente estimulantes. Es decir, Ya, nadie va a mañana a volver la cocaína o la morfina o la sí. heroína eh, legal, pero los países liberales han ido avanzando y es por eso que temas como la reducción de daños son temas tan controvertidos aquí, porque justamente es una ganancia liberal con un enfoque de salud pública que para los países más conservadores puede llegar a terminar en una regulación muy amplia. O sea que estamos en un tema, en un momento, digamos, crítico, porque, digamos, la idea es avanzar. ¿Usted siente que vamos a avanzar o piensa que lo que está pasando en el mundo, esta llegada de una ultraderecha a varios estados que antes eran o se preciaban de ser democracias liberales, va a cambiar un poco la visión y los avances que se han hecho en esta materia? Yo soy optimista que con un análisis independiente El que van a hacer vamos, ustedes, ojalá salga rápido. vamos a poder avanzar por una razón, María Jimena. Creo que esto no es una opinión, es un hecho. El régimen global de drogas ha fracasado, no ha tenido los resultados ni para los países liberales ni para los conservadores, para nadie. No se ha podido lograr lo que el régimen pretendía. Cada día hay más drogas, cada día se producen más drogas, cada día se consumen más drogas, cada día hay más tráfico, cada día hay más violencia asociada a las drogas. Entonces eso Ujú, es un hecho y no hay manera de evadir ese hecho. Y ujú, frente a eso, creo que el pragmatismo hará
el avance inevitable, no importa en qué espectro de político uno esté. Y yo insisto, yo por ejemplo creo que este análisis independiente le va a servir a cualquier gobierno colombiano que Sí, siga al que represento, porque va a ser una manera de poder tener evidencia de lo que funciona y de lo que no funciona. Aparte, quisiera agregar algo más. El régimen global de drogas, las convenciones, no solo regulan las drogas ilícitas, ya. también regulan el acceso a sustancias controladas para medicamentos. Por ejemplo, El eh, los fentanil. por ejemplo, pero sobre Fentanilo. todo las anestesias, los Mm, productos para luchar contra el dolor. Y uno de los problemas que hay es que mientras este régimen que tiene que regular los dos mercados de las sustancias sí. controladas, el lícito y el ilícito, fracasó en el ilícito, pero también está fracasando en el lícito porque las medicinas para luchar contra el dolor no están disponibles y cuando lo están son sumamente caras. Entonces el fenómeno es que están concentradas en el mundo de los países desarrollados y continentes como África no tienen acceso a las medicinas. Entonces el régimen está haciendo agua por todos lados. Bueno, Laura, yo creo que este es un tema que tiene que merecer muchos podcasts. Por lo pronto, terminemos aquí, pero más bien la invito a que hagamos una revisión muy interesante de todo lo que ha pasado y sobre todo quisiera terminar con esta pregunta. ¿Cuánto se puede demorar digamos, ese informe de ustedes para saber eh, qué es lo que y cómo ha funcionado la política prohibitiva o, sí, o punitiva que se ha mantenido en los últimos 30 años? ¿Cuándo sabremos de ese informe? Según nuestra resolución, los avances del informe serán conocidos el año que viene en marzo y el informe final tiene que ser discutido a alto nivel por la Comisión de Estupefacientes en marzo de 2027. Bueno, le deseo la mejor suerte y sobre todo celeridad porque necesitamos rápidamente ese informe. Aunque ya podemos vaticinar que muchas de las cosas que se hicieron durante tantos años, pues, como usted mismo lo ha dicho, no sirven, ni tampoco sirvieron cuando decían que servían. Pero, en fin, mejor que tener eso en un informe que empezar a decir cosas que de pronto muchos pueden cuestionar. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a ti. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.